el jardín donde las sombras tenían dueño. En un barrio antiguo de la ciudad había un jardín que siempre permanecía cerrado. Sus muros de piedra estaban cubiertos de enredaderas, y la puerta principal tenía un candado oxidado que jamás nadie había logrado abrir. Lo curioso era que, aunque nadie podía entrar, cada tarde, cuando el sol se ponía, sombras de personas se movían detrás de los muros, como si un grupo silencioso viviera allí. Miguel, un chico observador, no podía evitar quedarse mirando aquel espectáculo cada día. Una tarde de verano, cuando el cielo estaba teñido de naranja, Miguel sintió que algo diferente sucedía. La sombra de una figura alta se detuvo frente al muro, y pareció mirarlo directamente, aunque no tenía rostro. Miguel retrocedió sorprendido, pero algo dentro de él le dijo que no debía tener miedo. Se acercó más. De pronto, escuchó un leve chasquido, y la puerta del jardín se abrió sola por primera vez en años. Con el corazón latiendo fuerte, Miguel entró. El jardín era mucho más grande de lo que imaginaba. Había árboles altos, fuentes secas, y caminos cubiertos de hojas que crujían bajo sus zapatos. Sin embargo, lo más impresionante eran las sombras. Se movían como si fueran personas reales, paseando, charlando, jugando, bailando. Pero no había nadie allí, solo las figuras oscuras proyectadas por un sol que ya casi no brillaba. Miguel caminó entre ellas sin saber qué hacer. Algunas sombras se detenían a su lado como si lo saludaran. Otras seguían su camino sin prestarle atención. Se dio cuenta entonces de que cada sombra tenía su propio ritmo, su propia historia. Nada era aleatorio. El jardín estaba vivo con recuerdos que no pertenecían al mundo físico. Era un lugar de memorias hecha sombra. Al fondo del jardín, sobre un banco de piedra, estaba la sombra que había visto desde afuera, la figura alta. Cuando Miguel se acercó, la sombra se sentó, invitándolo a hacer lo mismo. Miguel se sentó y observó cómo la figura señalaba el suelo frente a ellos. Allí apareció una imagen hecha de sombras, una familia reunida alrededor de una mesa, riendo y conversando. Era como una película silenciosa hecha de oscuridad. La figura alta tocó el suelo nuevamente, y la imagen cambió. Esta vez se veía una niña jugando con un perro, un anciano regando plantas, una pareja caminando por un sendero. Eran recuerdos de personas que alguna vez habían vivido o visitado el jardín. Era un santuario donde las memorias se quedaban, incluso cuando sus dueños se iban. Miguel sintió una mezcla de ternura y tristeza. Entonces la sombra alta tocó el corazón de Miguel con una mano oscura pero cálida. Al hacerlo, el suelo mostró una nueva imagen, Miguel mismo, sentado con su abuelo en un parque, años atrás. Su abuelo había fallecido recientemente, y Miguel sintió un nudo en la garganta. La sombra parecía decirle que cada recuerdo que amamos sigue viviendo, de alguna forma, en lugares como ese jardín. Miguel cerró los ojos y dejó que la emoción lo envolviera. Cuando los abrió, la sombra alta ya no estaba. Las demás sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si se despidieran. El sol se había ocultado por completo y la luna comenzaba a iluminar el jardín. Miguel sabía que era el momento de irse. Caminó hacia la puerta, que se cerró suavemente detrás de él. Al volver a casa, ya no sentía tristeza por su abuelo. Sabía que sus recuerdos no se perderían. El jardín le había mostrado que nada realmente desaparece mientras alguien lo recuerde. Desde entonces, cada vez que pasaba frente al muro, Miguel sonreía. Sabía que dentro, las sombras seguían viviendo historias silenciosas, esperando a quien pudiera escucharlas. El jardín nunca volvió a abrirse para nadie más, pero Miguel conservó el regalo que recibió, la certeza de que la memoria tiene su propia forma de permanecer, incluso cuando el mundo la olvida.